Muy bien, a continuación Oihane Agirregoitia, que nos va a explicar el plan estratégico para Bilbao, en el cual ha participado precisamente Juanma Murua como consultor y en el que se ha tenido al deporte en cuenta como factor importante en la calidad de vida y desarrollo sostenible de la ciudad. Oihane es ingeniera técnica industrial, tiene formación en dirección de reuniones, dirección de equipos, calidad en técnicas de negociación eficaz en la gestión de servicios TIC, trabajó 9 años como técnica de organización y después comenzó, diríamos, el periplo de concejal. Como concejala delegada del área de salud y consumo del Ayuntamiento de Bilbao en el 11 y 12, desde el 12 al 15 ha sido concejala delegada del área de igualdad, cooperación y ciudadanía, concejala responsable de transparencia municipal el 14 y 15 y actualmente desde el año 2015 es concejala delegada del área de juventud y deporte del Ayuntamiento de Bilbao, presidenta de Bilbao Kirolak. Vale, aurrera. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko zuei eta neure lehengo hitzak izango dira Arabako Foru Aldundiari, barkatu Gasteizeko udalari, kaiti nola ez eta beste antolatzailei Eusko Jaurlaritza hortze artean baita ere, gonbidapena luzatzagatik hemen egoteko gaur minutu hauek. Eta apaltasun oso ze aurkezten naz, hemen zegelan kirolaren munduan eta arlo honetan guk baino asko zere gehiago daukizunez, entzun duzuen euk ingeniaritza arlotik nator, beraz, hemen ikasten ari gara guztiok egunero edo egunez egun. Eta apaltasunez esaten dut, gaur geuri tokatu jaku, baina ziur datorren urtean edo bestetan zuek egongo zaretelako hemen eta besteok egongo gara entzuten da gauzak konpartitzen. Bueno, decía que con humildad hoy nos toca presentar o compartir quizás un poco lo que está siendo el proyecto estratégico para el deporte en Bilbao. En este mandato, un proyecto que se presentaba y que formaba parte de nuestro plan de gobierno y que lo incorporábamos en ese propio documento que lidera el alcalde como un reto que teníamos en la ciudad, entendiendo e identificando que la práctica deportiva y la actividad física se había transformado en la ciudad al mismo ritmo que lo había hecho otros ámbitos como el urbanismo, ¿no? En el que hemos sido reconocidos o se nos conoce internacionalmente quizás por esa transformación urbanística, pero sin duda todo lo que ha rodeado la ciudad, entre ello el deporte también y la promoción de la actividad física, ha evolucionado al mismo ritmo. Y de ahí el objetivo era plantear el deporte local en colaboración con otras instituciones públicas y privadas como un elemento que tiene que servir para favorecer, por supuesto, la práctica deportiva, para promover hábitos de vida saludables, para promover alternativas de ocio y también para favorecer el desarrollo económico de la ciudad. Y desde ahí, hablamos o identificamos el deporte como una palanca urbano-social y quizás vinculado con ese concepto que mencionaba Juanma de un hecho social total. Ahí, partíamos, yo creo que de una situación privilegiada en lo que puede llegar a ser una red de infraestructuras polideportivas potente, con esos 10 polideportivos más Azcuna Centro dentro de una instalación cultural, con 7 complejos vinculados al fútbol en exteriores y esa quizás perspectiva más tradicional de gestión pura y dura de las instalaciones, va sumando perspectivas y pasamos de esa imagen que se encuentra arriba a la izquierda, donde lo que vemos son un plano de Bilbao con instalaciones marcadas a ese otro, que la vamos, como decíamos, en colaboración con el trabajo con Juanma, donde el deporte se convierte en ese factor importante para la calidad de la vida y el desarrollo sostenible de la ciudad y que influye en la vida pública, en el urbanismo, en la sociedad, en la economía de Bilbao.
Desde ahí se hacía una parte de diagnóstico puro y duro, con muchísimos datos, ¿no?, de lo que tenemos en los barrios, instalaciones abiertas, cerradas, datos de abonados y abonadas, de cursillistas, etcétera, etcétera. Y esa es una parte más cuantitativa, que está publicada en la página web y a la cual podéis tener acceso libremente. Pero de ahí pasábamos a otra parte que incluye otros muchos intangibles o cualitativos. Y es donde el deporte coge, o las personas en sí cogen una centralidad. Las instalaciones deportivas dejan de ser un fin para ser un medio, y un medio a través del cual, bueno, pues queremos conseguir distintos objetivos que, por supuesto, y cómo no, están vinculados con la promoción de la actividad física y el deporte, pero también con otros objetivos que tenemos en la ciudad. De ahí ese esquema o ese mapa donde, bueno, vemos 8 ejes diferenciados, 2 de ellos vinculados a la actividad inherente propiamente de lo que es Bilbao Kirola, de lo que ha venido siendo tradicionalmente, pero otros 6 que están vinculados con objetivos de ciudad, y donde al final el deporte se convierte en una herramienta que nos tiene que ayudar a avanzar y a sumar a esos objetivos, y que sumará en la misma parte, al menos, que el resto de las áreas municipales. En las siguientes diapositivas simplemente va a ser un flash de cada uno de estos ejes, con los objetivos principales y con un par de ejemplos de cada uno de ellos. Muchos, veréis, y como es el caso de aquí, son cosas que también hacéis en vuestros municipios, y que en el caso de Bilbao, el ponerles orden y estructurarlos y unificarlos, lo que nos permite es, bueno, pues favorecer esa transversalidad, aprovechar sinergias que se dan entre unas actividades y otras, y ver efectivamente si estamos consiguiendo los resultados que nos planteábamos. Ese primer eje, que está vinculado con la promoción del deporte, bueno, pues no incluye nada que no sea parte de nuestra actividad ordinaria en los servicios deportivos, ¿no? Realizar deporte en edad escolar, orientar oferta en polideportivos, apoyar la gestión de clubes de deporte federado, impulsar práctica deportiva al aire libre o renovar herramientas y procesos de gestión de deporte en la ciudad. Y desde ahí, pues 2 ejemplos, uno de ellos, el que puede ser la carrera de la familia, que por ejemplo se realiza en otros muchos municipios. Me vienen a la cabeza Getxo y Durango, por ejemplo, y aquí voy a pedir disculpas porque normalmente me vienen a la cabeza ejemplos de municipios vizcaínos, pues simplemente por proximidad. Pero bueno, sé que en la sala tenemos también a compañeros y compañeras del territorio de Guipúzcoa, y como no estamos aquí en Álava, así que bueno, pues pedir disculpas por ellos, pero es por desconocimiento propio a veces. Entonces, bueno, pues esa carrera como una opción que deciden las familias un domingo a la mañana, 3.000 personas aproximadamente son las que participan. Y por lo tanto, bueno, pues el poder disfrutar y ver que 3.000 personas un domingo a la mañana deciden practicar en una carrera sin un ámbito competitivo, y que simplemente porque es una forma de disfrute, que es lo que se mencionaba también antes, es estupendo. Y luego otro ejemplo que está vinculado con una actividad que desarrollaba el área de juventud, en este caso, con una partida presupuestaria que venía de presupuestos participativos, algo de lo que ha hablado también Kim en su primera intervención. En este caso, una partida que estaba vinculada con fomentar ocio saludable o alternativo entre nuestros jóvenes, y es el propio área de juventud quien decide, bueno, pues que va a dar una visibilidad a nuevas modalidades urbanas que se están desarrollando en el espacio público, que a veces las vemos de manera espontánea en la calle, y que por lo tanto merece la pena, bueno, pues invertir un poquito de dinero en esas actividades, en visibilizarlas y en hacer ese llamamiento a la participación a las personas jóvenes. El segundo de los ejes, el fomento de la vida activa y la salud. Bueno, pues aquí, de nuevo, líneas de intervención y objetivos que se desarrollan desde distintas áreas municipales. Y los ejemplos que aparecen, bueno, pues desde el proyecto de caminos escolares, que lo desarrolla el área de movilidad en este caso, y que se plantea unos claros objetivos, como son construir un entorno amigable, potenciar la autonomía y mejorar la salud de los más gastechos de la ciudad, o todo el trabajo que se viene desarrollando con tercera edad y vinculado pues a esa pirámide poblacional también, que a la que mencionaba Juanma, ¿no? Y como un sector estratégico que identificamos para trabajar.
programa de vida activa en los polideportivos municipales o red de caminantes del área de salud y consumo, donde también más de 3.000 personas, hombres y mujeres de más de 65 años, pues salen en los meses de mejor tiempo a pasear por la ciudad, o su vínculo y su aprovechamiento con lo que ha sido la puesta en marcha de la receta deportiva, ¿no? Son distintas líneas de trabajo que se desarrollan desde distintas áreas municipales, y el ponerlas en común encima de una mesa nos ha permitido ver, oye, cómo reforzamos esto, ¿no? ¿Qué camino podemos recorrer de aquí en adelante las 3 áreas municipales? Uno, para no pisarnos, y para aprovechar al máximo los objetivos y las sinergias que se generan. Deporte para la igualdad, y también, bueno, pues lo digo con una parte emocionante, decía, ¿no? Pues evidentemente, como mujer que soy, como concejala de igualdad que fui también, y por la importancia que tiene sin duda para nuestra sociedad seguir reduciendo la brecha de género existente en los múltiples ámbitos de nuestra sociedad. Y desde ahí, ¿qué puede hacer la política deportiva o cómo podemos conseguir reducir esa brecha? Pues evidentemente desde facilitando la práctica deportiva de las mujeres hasta visibilizando los éxitos de ellas. Ahí en imágenes, bueno, pues desde el esfuerzo que se viene realizando, en este caso en Herri Kirolak, que se vienen pues incorporando exhibiciones desde hace muchísimos años en Astenagusia o en los barrios de la ciudad en distintos momentos cuando se dan fiestas, bueno, pues la importancia de que las mujeres también hacen Herri Kirolak, también las tenemos, ¿no? Y es importante que hagamos un esfuerzo con las federaciones para que estén ahí presentes cuando se organizan esos eventos. O en este caso, bueno, pues con emoción cuando se recibe a las chicas del Athletic, cuando resultan campeonas de la Liga, el poder ver desde el balcón del Ayuntamiento cómo se encontraba el puente y qué es lo que se generaba en la ciudad, ¿no? Más allá de ese debate de si tenía que haber habido gabarra o no, bueno, hay otras cosas muy positivas en torno a esa celebración, que evidentemente lo que sirve es para que sean referentes para nuestras niñas. Y desde ahí, bueno, pues señalar también desde favorecer la práctica deportiva, y aquí yo creo que tenemos que diferenciar y no pecar en, no es lo mismo deporte en familia que conciliación, que favorecer la práctica deportiva de las mujeres. Deporte en familia es la carrera de la familia, conciliación pueden ser las colonias deportivas que se organizan en periodos vacacionales, precisamente porque aitas y amas estamos trabajando fuera de casa y decimos, bueno, necesitamos que nuestros hijos y nuestras hijas estén con alguien, y además, fenomenal, lo van a hacer haciendo deporte. Y favorecer la práctica deportiva, pues identificamos con iniciativas en las que, por ejemplo, se organizan sesiones deportivas para los más chiquichus de 90 minutos y paralelamente para aitas y amas de 60. Y así tienen media hora para poderse cambiar tranquilamente, ¿no? Y están los más chiquichus haciendo deporte y el aita y la ama también. Y normalmente, pues la ama, ¿no? Por ese ejemplo yo creo que antes ha sido muy ilustrativo, ¿no? En esta sociedad todavía existe una gran carga de las responsabilidades familiares que recaen en las mujeres, y cuando hay que empezar a quitar cosas, ¿no? Porque la vida no da para todo, pues el deporte suele ser una de ellas, y así están los distintos datos y estadísticas sobre práctica deportiva. Deporte para la cohesión social. Bueno, pues de nuevo, ¿cómo visibilizamos que tenemos deportistas olímpicos en nuestra ciudad que juegan en el BSR, baloncesto silla de ruedas, por ejemplo, y a veces son desconocidos para gran parte de la población bilbaína, y sin embargo, como lo vemos ahí, ¿no? Tienen medallas olímpicas, o cómo a través de las distintas colonias y programas deportivos que se organizan favorecemos que tanto las personas que tengan algún tipo de diversidad puedan participar en los programas de deporte adaptado, que está muy bien, pero también cómo seguimos avanzando hacia un sistema de deportes inclusivo y que pues se alinea más con lo que tenemos en la imagen de arriba, y es que se compartan espacios, se compartan actividades, sabiendo que esto tiene un coste y que requiere muchas veces de refuerzo, de monitorado y de otras cuestiones que a veces, bueno, pues por limitaciones y por los recursos son finitos, pues no llegamos a donde nos gustaría, pero que sin duda tiene que ser los objetivos que nos marquemos. Deporte e identidad cultural.
Y bueno, aquí comparto con Juanma, quizás nosotros la parte de gestión de la diversidad cultural, que es como nos suele gustar llamarlo, lo incorporamos más en la parte de cohesión social, entendiendo que Bilbao tiene que ser una ciudad abierta donde en sus espacios deportivos tengan cabida también nuevas modalidades deportivas de personas migradas que van llegando a la ciudad o de bilbaínos y bilbaínas de segundas y terceras y cuartas generaciones que llevamos teniendo y que por lo tanto tenemos que respetar y que fomentar desde la iniciativa propia municipal. Y luego otra parte que lo llamamos deporte e identidad cultural, porque pues ahí sí que estimamos, y esto es política, yo entiendo que esto es política, es como la presencia del euskera, por ejemplo, está en nuestra actividad deportiva ordinaria, o cómo visibilizamos y le damos el puesto que merece al deporte autóctono, ¿no? Preservando la pelota, el remo o los herri kirolak. Aquí, bueno, pues también se ha hecho un esfuerzo importante porque los deportes autóctonos tengan presencia en espacios como Basque Fest, que es el que aparece ahí arriba, ¿no? En Semana Santa se organizan una serie de actividades culturales para los 4 que nos quedamos en Bilbao y para quienes vienen a visitarnos. Y bueno, no es casualidad que se ponga un frontón móvil en el Arenal y que a quienes están en ese momento pues se les enseñe a hacer cestas y que se animen a practicarlo. Y tampoco es casualidad que en las horas puntas del día veamos a la tomatera por la ría. Bueno, se quiere enseñar algo que para nosotros y nosotras es parte de nuestra identidad. Y bueno, pues aquí también relacionado con las infraestructuras, la que se ve abajo concretamente, bueno, pues es una rehabilitación que se ha hecho recientemente de un frontón que se encuentra en el barrio de Zorroza. Como sabéis, uno de los barrios que en los últimos meses pues, bueno, ha sufrido impacto social pues, por pues, desgraciados acontecimientos y bueno, donde se ha hecho un esfuerzo porque hubiera una infraestructura que respetara esa parte de identidad del barrio, pero que, sin embargo, pudiera suponer a través del deporte un espacio de encuentro de personas de distintas edades, con distintos perfiles, donde se dé un entorno y vida en el barrio. Deporte y desarrollo económico. Y en esta misma sala, por ejemplo, yo creo que hay personas con las que ayer coincidía en el Palacio Euskalduna, porque había en este caso, bueno, pues un congreso vinculado a la industria del fútbol, ¿no? Y si hablamos de industrias en el mundo del deporte, pues evidentemente el fútbol se lo come todo en este caso, pero hay más que fútbol. El de ayer tocaba así, porque bueno, pues tenemos ahí esa Eurocopa 2020 y sin duda pues la logística y lo que va detrás de la organización de un evento de ese tipo es impresionante, pero bueno, esos proyectos tenemos que verlos también como mucho más allá que un proyecto de ciudad. La Eurocopa 2020 va a necesitar acogida hotelera para muchísimas más personas de las que tenemos capacidad real para acoger en Bilbao, y quienes vengan tendrán que venir a Gasteiz, irán a Donosti y aprovecharán para visitar, y vamos a ver cómo esos proyectos que, a pesar de centralizarse en Bilbao en ese momento que se dé, son aprovechables como proyectos de país en este caso. Y bueno, más reciente o más encima de la mesa por agenda, esas finales de rugby o pues la acogida de nuevo de los saltos de Red Bull. Una actividad que tenemos que reconocer que, bueno, después de el golpe sufrido a raíz de los famosos casos de leptospira en el entorno a la ría, el triatlón, que bueno, nos dejó tocados porque eso es un elemento de desarrollo estratégico de la ciudad, bueno, que los propios organizadores de los saltos de Red Bull llamen a la puerta y digan, mira, no, nosotros queremos ir a Bilbao y queremos desarrollar esto en la ría. Bueno, pues sin duda son buenas noticias que nos dan ánimos y fuerzas para seguir trabajando y para pues, seguir poniendo en valor el eje estratégico que supone nuestra ría. Deporte y Smart Bilbao, o esa digitalización también que comentaba Juanma. Probablemente uno de los ejes que tenemos más débiles de los que hemos ido repasando. Tiene que ver en parte porque el día a día nos come a todos y a todas, y sabemos además que las instalaciones que antes decíamos, parece que no, o sea, subir y bajar la persiana cuesta mucho y hay muchos imprevistos que resolver.
Y luego también pues por propias capacidades, ¿no? Porque al final los perfiles que se requieren para poder avanzar en proyectos de este tipo pues son distintos a esos a los que tradicionalmente venimos trabajando. Entonces pues necesitamos colaboración con empresas como Cimovisa, en este caso, que es la que desarrolla los servicios informáticos en el ayuntamiento, y porque nos supone ampliar y entrar en ámbitos que son desconocidos hasta ahora. Sin duda, un potencial impresionante. Solo por aprovechamiento, y ahí aparece un pantallazo que es de Strava concretamente y está público. Según entras en la web te aparece, ¿no? Con las rutas y la actividad que se desarrolla en Bilbao, pues es una fuente de información riquísima a la hora de desarrollar políticas. Y por otro lado, también ver y ser capaces de hacer una especie de diagnóstico de estrategia de cómo el Big Data o el Open Data o el análisis de la información que tenemos en nuestros propios aplicativos nos permite, bueno, pues identificar más allá del análisis tradicional de abonados y abonadas, bueno, pues el uso que tenemos en las instalaciones, las tendencias, por qué nos dejan o por qué no, enriquecer esa información con fuentes externas, incluso pues avanzar, ¿no? No limitarnos a desarrollar la acción cuando ya estamos viendo el impacto, sino ir a modelos quizás un poco más predictivos. Insisto, o sea, esto es donde nos gustaría llegar y donde vamos dando pasitos muy pequeños por la complejidad del propio desarrollo. Deporte y diseño urbano. Bueno, pues sin duda, en la ciudad tenemos proyectos encima de la mesa como la nueva isla de Zorrozaurre, o el desarrollo, completar ese anillo verde, que tienen que tener en cuenta cómo favorecemos la movilidad activa, cómo aumentamos esos espacios verdes, cómo reforzamos la red de equipamientos propiamente en la ciudad, los abiertos y los cerrados. Y desde ahí, bueno, se está haciendo un esfuerzo importante por áreas como la de movilidad o como la de urbanismo, por tener en cuenta necesidades que han ido saliendo y que salían sobre todo pues en ese diagnóstico que mencionaba previamente, ¿no? Donde nos decían indicadores de en qué barrios no tenemos instalaciones deportivas al aire libre. Bueno, pues cuando pintemos habrá que ver, uno de nuestros retos, más allá del dinero, dónde pintamos los campos de fútbol, porque efectivamente están saturadísimos, ¿no? Pues no es sencillo, pero bueno, yo ahí siempre digo que quizás lo que tenemos que hacer un esfuerzo en, además de pensar, ¿no?, dónde pintamos nuevos campos de fútbol, es cómo orientamos y fomentamos otras modalidades deportivas más allá del fútbol, ¿no?, que las hay y que son estupendas. Con respecto a infraestructuras cerradas en el espacio público, ¿qué es lo que tenemos encima de la mesa? Y cuáles son los grandes retos también. Bueno, pues el nuevo polideportivo de San Mamés, ese que se va a sumar a la red inicial que planteábamos, ¿no?, en un espacio privilegiado de la ciudad como es, y sin duda en un barrio con mucha población joven y con población universitaria. El nuevo pabellón de remo en el entorno próximo a la isla de Zorrozaurre. Bueno, pues el avance del proyecto urbanístico requería tirar el pabellón actual, y ello pues nos ha obligado a entrar en una inversión potente con respecto a la nueva ubicación. Y aquí, mira, antes de entrar ahí sí que ir vinculado con proyectos participativos a los que se mencionaba antes. Encima de la mesa también se han incorporado vía presupuestos participativos. Tenemos abierto un nuevo vestuario para Archanda, para el campo de fútbol, en el que se incluye un aula de estudio. Son los propios clubs, por ejemplo, los que han demandado que, puesto que está en un espacio alejado de la ciudad, más allá de que existan unos vestuarios, que está muy bien, que estaría muy bien también que los propios jóvenes tuvieran un espacio en el que hacer los deberes, y creo que eso marca un plus también en favor de esos clubs que miran un poco más allá también de única y exclusivamente la práctica deportiva. Nueva pista de velocidad para patinaje en el pabellón de Recalde y nueva tribuna de rugby, en este caso también en el polideportivo de Recalde. Todo ello propuestas que llegan desde presupuestos participativos, que he de decir que son muy gratificantes a la hora de desarrollar, porque efectivamente estás dando respuesta a una demanda que te ha llegado, pero que también tienen su complejidad, porque se aceptan en un momento a base de presupuestos gorrazo y luego las obras son muchísimo más complejas y además obligan a ejecutar en un año, que son las otras dificultades de la gestión de las administraciones públicas, ¿no?, que no siempre es lo que queremos, sino lo que podemos.
simplemente, y ya para terminar, bueno, pues esa gobernanza de la política deportiva de la que se ha hablado también. Esto está fenomenal, pero hay que hacer un seguimiento. Hay que medirlo, hay que evaluar, tiene que haber unos responsables y tenemos que ver si efectivamente con esas acciones que se están desarrollando estamos consiguiendo enriquecer los objetivos globales que nos marcábamos en la política general. Que Bilbao sea una ciudad de las personas, que esté a la vanguardia del desarrollo urbano, que se genere riqueza y empleo y que tenga identidad propia. Y ayer realizábamos una pequeña evaluación este mismo año, que está todavía sin compartir en comité de dirección, y ahí nos salen debes. Y debemos... Convicción, es decir, tenemos que tener muy claro que vamos en esta dirección y que es bueno lo que antes a lo mejor considerábamos que era perder el tiempo, que era estar en una reunión con no sé quién o hablar con el del otro lado, que esto es positivo, pero que al mismo tiempo esta convicción tiene que ser, yo creo que suficientemente modesta para entender que esto es una apuesta a medio o largo plazo y que además se tiene que combinar con otros aspectos, ¿no? Cuando en un ayuntamiento hay 14 planes, cuando todo es transversal, todo es participativo y todo es integral, aquello es un lío, ¿no? Que no lleva a nada. Por lo tanto, una cosa es decir que tienen que haber lógicas transversales, en reto, lo que sea, pero creo que también tienen que tener la suficiente capacidad de respetar la idea de que al final las administraciones tienen que hacer una serie de cosas y que éstas se hacen muy adecuadamente en las estructuras tradicionales, ¿no? A menudo hemos entrado un poco como elefante en cacharrería, ¿no? Y hemos dicho, pues ahora de repente, y entonces hemos desconcertado a las organizaciones con esta especie de ímpetu excesivo, ¿no? Este miedo, yo creo que al final tú me dirías decir, ostras, y yo que había, ahora resulta que ¿qué hago ahora, no? Bueno, pues lo de siempre, porque lo de siempre tiene todavía muchas virtualidades, pero irlo desarrollando y evolucionando, ¿no? Sacarle un poco de épica a todo esta, yo lo decía al principio, ¿no? Al final hemos hecho como unos discursos tan grandilocuentes, ¿no? Alrededor de todos estos términos y a menudo con prácticas tan pequeñitas que nos ha dejado un poco desconcertados. Tomárselo con un poco más de naturalidad sería el único consejo que se me ocurre. Hola, buenas. Miquel Hoyos, del Ayuntamiento de Vitoria. Quería saber si en esto de la participación es que parece como que todo es consultivo, ¿no? Y yo quiero saber los límites que imponen las políticas públicas, porque yo entiendo que tiene que haber, no sé, lo impropio no se puede pactar, quiere decir, no se puede llegar, ¿no? Quiero decir, habrá que seguir respetando ciertos principios de la administración, de la vida pública. O sea, quiero ver la diferencia entre participar, ¿no? Porque tú además empleabas co-crear, pero co-crear es que hay que en igualdad de condiciones, quiere decir, una cosa es obviamente escuchar y demás, pero a veces no se pierde la legitimidad del gobierno. Quiero decir, un gobierno, ¿para qué ha sido elegido? ¿Para que les pregunte a los ciudadanos después o que elijan? O sea, ¿qué es esto de la participación en términos públicos, no en términos coloquiales? Vale, estoy de acuerdo, O sea, no hay que votar todo. Y además, de hecho, el responsable último es el político o la política. O sea, cuando he hablado de co-crear, en este sentido, bueno, y además es que me referí también a un caso muy concreto, era un proceso de diseñar, por ejemplo, porque me venía a la cabeza cuando metí la frase, ¿no? Un proceso de hacer un plan de inversiones, pero la decisión era del señor concejal y es al que le va a caer si no gusta. O sea, sí creo que bueno, todos estos procesos, o sea, no tiene que ser desde el principio hasta el final todo. O sea, y de hecho yo creo que en esas estamos ahora, ¿no? Un poco
diseñando estas nuevas herramientas, vamos a ir adaptándolas, en cada caso también utilizar. Cuando me refería, por ejemplo, a co-crear, era en el sentido de que también tiene que haber, porque tenía además relacionado, esa capacidad deliberativa. Claro, si quieres hacer deliberación no puedes abrir a participación de 300 personas. Bueno, cada proceso, digamos, en función de lo que sea, tendrá sus fases, pero no hay que olvidar que la decisión última, y además, por otra cosa, el consenso está sobrevalorado. El consenso muchas veces nos lleva a la mediocridad. Ya vamos a poner a todo el mundo contento y al final hacemos una cosa así que no dice nada. O sea, realmente tiene que haber ese proceso, pero también tiene que haber decisiones, obviamente, ¿eh? O sea, estoy de acuerdo contigo y es buscar ese equilibrio, ¿no? No sé cómo hacerlo para ser muy breve, pero es verdad que en el ámbito de la... Es que participar no quiere decir nada, ¿no? Participar es tomar parte de... cuando votas participas, cuando cuelgas una idea en una pizarra participas, cuando vas a una paella popular participas, o cuando vas a un evento deportivo estás participando, ¿no? Yo creo que efectivamente este es un tema importante porque hay mucha confusión, ¿eh? Yo lo he insinuado en la presentación, ¿no? La idea de que, bueno, participamos para que los políticos hagan lo que la gente quiere y que expresan a través de la participación, ¿no? Esta es una idea un poco banal, ¿no? Porque esto significa, bueno, la gente que gente, ¿no? Y todos quieren lo mismo. Decía, ¿están de acuerdo? La política existe porque no están de acuerdo. Si no, no haría falta que hubiera político. Por lo tanto, el conflicto es natural, ¿no? Y en este sentido es verdad que podemos lanzar mensajes contradictorios incluso a los ciudadanos o a las propias organizaciones con esto de la participación. Para mí, si hay una urna y se vota, aquello es vinculante, ¿eh? Por lo tanto, la única forma de participar que no es consultiva es el referéndum, ¿eh? O las consultas, y ahora que es un tema en el que ahora no quisiera ahondar, ¿no? Pero cuando hablamos de todos estos procesos participativos, deliberativos, no hablamos de quién decide, sino que hablamos de cómo se toman las decisiones. Quien decide es el responsable, que para esto ha sido escogido y en realidad a veces incluso el proceso de participación se puede utilizar para no tomar una decisión que no tengo ganas de adoptar, ¿no? Por lo tanto, para mí hay que ser muy claro que en estos procesos son procesos consultivos, formas de construir la participación, que además a mí me parece mejor que la democracia directa que se traslada a través de referéndums, ¿eh? Esto es una opinión, si queréis, personal. Lo digo porque a veces se dice, bueno, lo ideal sería que lo pudierais decidir todo los ciudadanos. A mí no me parece lo ideal. A mí me parece que en sociedades precisamente complejas y conflictivas, los políticos a veces tienen que tomar decisiones que nosotros, por nuestra cuenta, no tomaríamos, ¿no? Yo explicaba ayer a Miquel un proceso de participación en el que trabajamos desde, en este caso, la Generalitat, que era dónde colocamos las prisiones, que es en Cataluña es una competencia propia. Donde quiera la gente. Claro, si colocamos las prisiones donde quiera la gente, va a ser en el Quinto Pino, donde no se vean y no molesten y no, bueno, pero una prisión tiene que estar en el Quinto Pino o tiene que estar cerca de un entorno urbano para poder trabajar la reinserción en tercer grado, para garantizar los derechos de visita de los familiares, no sé qué. Por lo tanto, aunque la gente no quiera una prisión cerca de su casa, las prisiones tienen que estar cerca de la casa de alguien, ¿eh? Y esto es lo que obliga a que sean los políticos los que toman las decisiones. Ahora, también es verdad que hoy, en el siglo XXI, con ciudadanos más sofisticados, lo que no puedes hacer es una prisión en secreto, sin escuchar los miedos de la gente, sin interactuar con ellos, sin ser transparente, sin dar la oportunidad de establecer un diálogo, incluso de incorporar alguna idea de las que te proponen. Pero al final, el político es el rey del no.
pues hemos pensado que era el rey del sí, pero no, es el rey del no. El político tiene que tomar decisiones ¿Por qué la política es autoridad? Porque hay que tomar decisiones que sin autoridad no se toman. Y a veces lo hemos banalizado un poco esto, incluso con esta referencia un poco banal bueno, si hablamos nos ponemos de acuerdo, o no nos ponemos de acuerdo y luego alguien tiene que decir dónde van las prisiones o qué hacemos con diferentes ámbitos. Muy bien, pues creo que hemos llegado al final del turno de preguntas, no hay tiempo para más. Gracias a Oihane, a Kim y a Juanma, a los tres por sus ponencias y recordar.